les voy a estar compartiendo información acerca de el tercer componente formativo, el último de los que tenemos ya asignados en el curso. Y también al final voy a estar compartiendo información para, en este caso, saber cómo vamos a manejar las fechas finales de curso y también resolver cualquier duda que tengan relacionada con estos días que estamos ya manejando. Como nos falta poco tiempo para terminar el curso, voy a estar muy pendiente de ver cómo ustedes van manejando esta información. Estén atentos en todo caso a la explicación y recuerden consultarme si tienen cualquier duda y de pronto no la logran hacer en la sesión. Recuerden que el foro de dudas e inquietudes siempre está disponible para que ustedes publiquen cualquier duda, cualquier consulta que tengan que hacer y que de esa manera sea mucho más fácil para ustedes participar. Por ahora vamos a ir abriendo el componente formativo. El que vamos a ver el día de hoy es This is what I do every day. Acá lo tenemos. En este caso, vamos a tener tres secciones que son las que vamos a estar viendo hoy. Vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo. Vamos a tener la sección What do I do during the day para hablar sobre el vocabulario de actividades que hacemos a diario. Y sobre likes and dislikes para hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Muy bien, vamos a ir mirando lo que son las preposiciones de tiempo. La mayoría de preposiciones de tiempo funcionan de manera más o menos similar a las mismas preposiciones o equivalentes en inglés a lo que lo hacemos en español. Sin embargo, en este caso vamos a estar mirando tres preposiciones, las cuales tienen normalmente un poquito de dificultad para aquellos que de pronto utilizan las cosas en español, ya que tienen usos muy similares y que a veces se cruzan, digamos, unos con otros. Es lo que está normalmente dentro de las dificultades que puede haber en este caso. Sin embargo, las vamos a estar viendo en esa parte. Vamos a tener aquí lo que es precisamente el uso de ellas, que son in, on y at. En el caso de in, miramos que dice Felipe travels to Brazil in February. Felipe viaja a Brasil en febrero. Millie goes to the gym on Friday morning. Millie va al gimnasio los viernes en la mañana. I always leave home at 7 o'clock. Siempre salgo de casa a las 7 en punto. Estas tres preposiciones muchas veces cuando las vamos a traducir suelen tener significados que pueden confundir. A veces se utilizan para cuestiones de tiempo, otras de lugar. Hoy vamos a verlas hablando de cosas de tiempo. Y hablando de tiempos, si lo vemos, me gusta explicarlo siempre como de lo más específico. Si nos damos cuenta, at nos está diciendo a las 7 en punto, nos está hablando de una hora en particular. Millie va al gimnasio los viernes en la mañana, nos está hablando de un día, de un momento del día en particular. Y en el caso de in, nos dicen in February, en febrero nos están hablando de un mes. En ese caso, cuando ustedes vayan a hablar de momentos o de tiempos que ustedes tengan presentes, van a utilizar at cuando son específicos, cuando van a hablar de horas, momentos del día que tengan un tiempo específico. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon. Él sale del colegio a las 5. Entonces ya eso es una hora, a las 5 de la tarde, específicamente a esa hora. And eats her snack at 3 o'clock. Por ejemplo, ella come su merienda a las 3 de la tarde. Yo puedo utilizar también el nombre de algún momento del día. Voy a colocar acá la frase. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. At, digamos, lunchtime. And come
a la hora del almuerzo, at lunchtime. ¿A qué hora es el almuerzo? Puede ser a las 12, puede ser a la 1, depende si los horarios no coinciden con lo que pues, estándar hay por ahí. ¿Cierto? A veces hay ciertos horarios diferentes, pero sea cual sea la hora que tiene, esa hora de almuerzo es el lunchtime, es una hora específica del día. Entonces podemos utilizar at para hablar de ese tipo de expresiones. También lo vamos a utilizar con la palabra night. Por ejemplo, Peter and Julie meet at night, así como lo tenemos aquí abajo. Ellos se encuentran o se reúnen en la noche. No se usa con evening, por si acaso, pero sí se usa con night. Ahorita les explico la diferencia en ese caso. Pero sí, cuando habla de noche, at night, tarde en la noche, vamos a utilizar at. On lo vamos a utilizar con todo lo que tenga que ver con días, con on day. Por ejemplo, Pablo is free on Saturdays. Pablo está libre los sábados. Entonces ya sabemos, es un día específico de la semana en el que está libre. Paola dances very much on her birthday. Ella baila mucho en su cumpleaños. ¿Qué día es el cumpleaños? No dice, pero es un día en específico. Entonces, por eso lo vamos a encontrar de esa manera. También se puede utilizar con la fecha directamente. ¿Sí? I travel on July 10th. Por ejemplo, yo viajo el 10 de julio. Entonces, ya de esa manera se puede utilizar también. Pero siempre va a ser cuando se habla de un día en específico o un momento del día en el que se nombre qué día de la semana es. ¿Ok? A tener en cuenta. Bien, por ejemplo, si lo tenemos acá, digamos que Pablo está libre, pero solo los sábados, pero solo en la mañana. Bueno, también lo puedo decir. Vamos a colocarlo aquí. Pablo is free on Saturday morning. Él está libre los sábados en la mañana. Ahí queda la frase. Y vamos a utilizar in, en este caso, para hablar de periodos ya que pueden ser partes del día o periodos más largos que un día. Entonces digo in the morning, in the afternoon, in the evening, en la mañana, en la tarde, en la noche. Recuerden que en inglés hay dos palabras para noche y hago la notica aquí en este punto. Siempre me adelanto a las explicaciones que tenemos en los cursos. Pero para este caso recuerden que evening lo utilizamos como noche refiriéndonos al tiempo entre cuando anochece hasta que nos vamos a dormir, mientras que night normalmente se refiere al tiempo de la noche en que la gente usualmente está durmiendo. Entonces, cuando se refiere a morning, afternoon y evening, se utiliza in. Para nosotros los colombianos, evening sería como desde las 6 hasta las 10, 11, algo así. Mientras que night, normalmente cuando se utiliza de esta forma, se refiere al tiempo ya en el que todo el mundo está acostado, está durmiendo. Esa es más o menos la idea. Entonces, por eso se utiliza aquí, Joan loves to play in the evening. Si está jugando, in the evening normalmente se refiere a que es ese horario de la noche, a menos que sea como ciertos lugares. Bueno, he tenido experiencias en los que encontramos gente que en la madrugada va a jugar fútbol o cosas así. Bueno, ya eso es una exageración. Ya ese sería at night. Luisa eats hot dog in the morning. Ella come perro caliente en las mañanas. World War II ended in 1945. Aquí nos dicen en 1945, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya para hablar de meses, años, demás, ya ahí sí vamos a utilizar in. Ya habiendo visto esas preposiciones, vamos a ver el resto. La verdad, la mayoría son bastante directas, tienen un uso más específico y ya no tenemos como tanta complicación de pronto como las tres primeritas que veíamos allí para tenerlas explicadas. Aquí tenemos, por ejemplo, by. By se refiere precisamente al tiempo límite o a la fecha en la que estamos esperando que ocurra una acción. Por ejemplo, I have to arrive by midnight. Debo llegar para medianoche. Significa que la persona espera llegar a medianoche o de pronto antes.
Es como el límite de tiempo que tiene. Voy a llegar a esta hora. I will sell the house by next month. Voy a vender la casa para el próximo mes. No la va a vender ahora. Puede que más adelante la venda como más tarde. Va a ser el próximo mes. ¿Ok? A veces se utiliza como para, a veces no tiene traducción directamente. You must finish the task by Monday. Deben terminar la tarea el lunes o para el lunes, depende cómo lo quieran decir. Son dos formas de decir lo mismo, pero estamos hablando siempre de una fecha límite. Cuando vayan a practicar esto, recuerden que aquí aparecen también algunos ejemplos de formas interrogativas, precisamente que ustedes pueden practicar con cada preposición. En el caso de until traduce directamente hasta, se refiere precisamente a ese momento en el que cambia las condiciones o en el que cambian las acciones que se están realizando. Bill works until 5 p.m. Bill trabaja hasta las 5. A diferencia de by, no puede ser antes, tiene que ser a ese momento en específico. No puedo decir Bill works by 5 p.m. porque estaría diciendo que él no está trabajando y a las 5 o de pronto antes de 5 es que empieza a trabajar. Ya es diferente. Entonces allí hay que tener esa explicación en ese caso. Eh, Dependiendo obviamente cómo se vaya a hacer. The children must wait until it stops raining. Los niños deben esperar hasta que deje de llover. Ahí no puede ser antes, sino que hay que esperar específicamente al momento en el que deje de llover para que puedan salir, para que puedan jugar, bueno, tantas cosas. Tenemos since, que traduce directamente desde, es la equivalencia que tenemos en español. All children have been waiting for you since the morning. Los niños han estado esperando por ti desde la mañana. Entonces ya ahí queda específicamente esa parte. For, en este caso, nos habla de la duración. Entonces lo podemos traducir como por, en el sentido de decir por cuánto tiempo se hizo algo. Por ejemplo, he drove the car for 5 hours. Manejó el auto por 5 horas. Pudo haber sido más temprano. Puede que acabe de llegar. No lo sé. No especifica cuándo empezó o cuándo terminó, pero solamente me dice cuánto duró. Es lo que se refiere en ese caso. Before, en esta parte, significa antes, ahí sí, directo en español. Oh, James reads the magazine before breakfast. Él lee la revista antes del desayuno. Solamente tener la referencia. Carmen takes a bath before leaving home. Carmen se baña antes de salir de casa. Cuando vamos a utilizar los verbos con estas preposiciones, normalmente van con esa terminación ing, así como la tenemos aquí en este caso. Before leaving home. Es como para tener una notita para aquellos que van avanzando más en vocabulario y les puede servir. After significa después, eso sí. Janet calls him after finishing work. Janet lo llama a él después de terminar el trabajo. Así de directo. Mientras que en esta parte tenemos during. During directamente significa durante y se refiere precisamente a acciones que ocurren dentro del tiempo de otra acción u otra referencia que voy a dar. Oh, Carol lived in that house during her childhood. Ella vivió en esa casa durante su niñez. Puede que una parte de la niñez, puede que toda la niñez, más probable, pero dentro de ese periodo de niñez ocurrió esa otra acción de vivir en esa casa. Entonces son acciones que ocurren de forma simultánea. Es decir, esta acción ocurrió durante la otra acción que estaba pasando. Es como para tener la referencia allí de esas frases precisamente. Entonces, cuando vayan a practicar estas preposiciones de tiempo, aquí tienen una actividad didáctica en la que van a poder participar, practicar, como siempre les recuerdo,
Estas actividades didácticas no afectan su calificación del curso, así que libremente las pueden hacer. En este caso, ustedes deben en cada una de las preguntas que les van a aparecer ir seleccionando cuál es la respuesta que ustedes consideran que es correcta. Me están hablando de una hora, me están hablando de un día o me están hablando en general de algo más. Bueno, según como vea el caso, selecciono la opción y le doy a enviar cuando ya tenga la respuesta correcta y así voy haciendo con cada una de esas preguntas. Muy bien, pasamos a la segunda sección que es What do I do during the day? En este caso vamos a tener un vocabulario sobre actividades que se hacen a diario, cosas rutinarias. Muchas veces tenemos actividades que ocurren una sola vez o tenemos actividades que ocurren varias veces. Aquí vamos a tener unas imágenes y quiero que comparemos las frases para que entendamos precisamente ese uso. Aquí dice, por ejemplo, I brush my hair every day. Yo me cepillo el cabello cada día o todos los días. Es una actividad rutinaria que se repite. Peter, por ejemplo, goes to the park in the afternoon. Él va al parque en la tarde. Es algo como que habitual, puede que todas o la mayoría de las tardes suela ir. Por contraste, si miramos en este caso, in the morning, I'm going to work in the garden. Voy a trabajar en el jardín en la mañana. Ya eso se está refiriendo a algo que vamos a hacer específicamente al día siguiente, supongo, en la mañana. Es lo que estamos esperando realizar. Entonces, cuando vayamos a utilizar acciones que ocurren una sola vez, tenemos acá algo que se llama, puede ser futuro o puede ser presente continuo, depende cómo lo quieran usar, pero cuando hablamos de acciones que ocurren a diario, utilizamos algo que se llama el presente simple y es como lo vamos a estar viendo en esta ocasión. Vamos a mirar precisamente cómo se habla de actividades diarias y espero que vayan a ir siguiendo primero que nada el vocabulario para que puedan mencionar estas actividades. Entonces aquí aparecen algunos verbos que vamos a ir mirando que están relacionados con las actividades diarias. Muy bien, para este caso entonces tenemos, por ejemplo, get up, que es levantarse. Voy a ir agregando algunas cositas de vocabulario. Si alguno quiere, les puede servir wake up, que es despertarse si lo quieren utilizar en el vocabulario. To brush, que es cepillar, normalmente para esos casos debemos decir justamente que se cepilla. Por ejemplo, brush my teeth. Vamos a colocarlo acá para decir cepillarme mis dientes. Bueno, ahí está. Get a bath también puede ser have a bath o have a shower, por ejemplo. Puede ser take a shower. Es más común que es para ducharse. Para este caso, debemos tener en cuenta también que tenemos la palabra bath. Sin embargo, bath si no significa bañarse. Así que tengan en cuenta no utilizarla en este sentido. Bath significa bañar, en el sentido de bañar a un niño, bañar a una mascota, no bañarse uno mismo. Entonces, muy pendientes con esa diferencia en ese caso. Pero si pueden utilizar get, pueden utilizar take, son los más comunes en este caso, para decir take a bath o take a shower, tomar un baño o tomar una ducha, depende de lo que quieran decir. To wash, lavar, si quieren decir, por ejemplo, en ese caso, wash my hands, lavar mis manos. Ahí va a quedar el vocabulario. Entonces también les puede servir en esa parte. Tenemos get dressed, que es vestirse, cambiarse. También pueden utilizar get ready para ese caso, que es como cambiarse o alistarse
Ahí les queda en este caso el vocabulario. Tenemos have breakfast y aquí hago el énfasis. En inglés no hay un solo verbo, una sola palabra que sea desayunar, almorzar, cenar, sino que normalmente utilizan have o take y nombra la comida del día. Entonces puede ser have breakfast o take breakfast para decir desayunar. Bien, seguimos acá. Tenemos shave, que es afeitarse. Tenemos make the bed, que es hacer la cama o tenderla en ese sentido. Podemos utilizar go to work, si es ir a trabajar. Si no trabajan, sino que estudian, pueden simplemente decir go to study para ir a estudiar. Take the bus, si tienen que tomar el bus, si es muy específico en el lugar donde ustedes viven. Take the Transmilenio o algo similar, según el tipo de transporte que ustedes tengan. Bien, observando los verbos que tenemos acá, seguimos allí con garden, que es cultivar las plantas, cuidar las plantas. Cuando usted tiene un jardín y lo cuida, siembra cosas, esa es la acción en este caso. Cultivar, diríamos que es lo más cercano. Take photos, aquellos que les gusta tomar fotos lo suelen hacer comúnmente. Tenemos drive a car, conducir un auto. Si tienen, por ejemplo, to have lunch, como decía, comer o almorzar. To cook, que es cocinar. A cook lo pueden utilizar con las comidas del día. Por ejemplo, cook lunch. I cook lunch every day. Yo preparo el almuerzo o cocino el almuerzo todos los días. To listen to music. En este caso, listen va seguido de la palabra to. Algo que es bueno explicar en este caso, si se dan cuenta, delante de todos estos verbos que hemos puesto aquí, viene la palabra to porque están en su forma básica. En español el equivalente es cuando los colocamos con ar, er, ir. Aquí tengo el verbo escuchar, pero yo no digo yo escuchar, yo digo yo escucho, ya eso es diferente. Pero aquí no están hablando de nadie en particular, está solo el verbo, entonces por eso viene con el to antes. Sin embargo, verbos como listen van acompañados después del to, son fijos. Eso a veces se hace en español. Por ejemplo, escuchar a alguien, escuchar al profesor, escuchar a mis papás, etcétera. Cosas así. Es más o menos lo mismo. Entonces, listen siempre lo van a ver acompañado de to. Hay muchos verbos en inglés que son así, que van acompañados de ciertas palabras. Pero como les digo, no es raro, en español también ocurre. Tenemos acá read a book, leer un libro. Tenemos write, que es escribir. Tenemos have dinner, que es cenar. Tenemos go to bed, que es ir a la cama. De los que normalmente me preguntan, que todavía no hemos mencionado, mencionamos ahorita afeitarse, pero pueden tener put on makeup, que sería maquillarse, ponerse maquillaje. Eh, um, Tenemos en este caso ride también. Ya vimos drive, que es manejar o conducir un auto. Eh, Vamos a colocar acá entonces ride, que se utiliza más que nada cuando vamos a utilizar para bicicletas, motos y demás. Entonces allí sí va aplicando en esa parte. Ahí como para dejarles un poquito de vocabulario. Aquí van a tener algunos ejemplos. Podemos mirar ciertas frases, palabras que de pronto hayamos visto en ese caso.
van a quedar ahí. Entonces aquí hay algunos ejemplos de rutinas hablando de personas que hacen actividades diarias. Vamos a ir mirando algunos, a ver cuáles de pronto diferentes o nuevos podemos encontrar acá. Entonces aquí aparece, por ejemplo, Lucas gets up at 6, se levanta a las 6. Jerry brushes his teeth, lo que decíamos, él se cepilla sus dientes. Wash, por ejemplo, ahí está Teresa, washes her clothes, ella lava su ropa. Shave, ya lo habíamos visto. Paula eats her breakfast, ella toma su desayuno o come su desayuno, es lo que diría allí en ese caso. Have lunch, ya lo habíamos visto, almorzar. Javier takes his snack, toma su merienda a las 3 de la tarde. Oh, tenemos drink también, beber o tomar, si lo quieren decir de forma más formal. My aunt drinks her tea, ella toma té. Go to, ir a, ya lo habíamos visto de ahí arriba. Wash también. Comb, que es peinarse. Her mom combs her hair. En ese caso, peina su cabello. Ahí está en esa parte. Pay off o pay simplemente pagar, que bueno, a todos nos toca hacerlo en algún momento. Wash the dishes, lavar los platos. Allí quedan algunos ejemplos de frases que ustedes pueden ir repasando para esta parte. Adicional a las actividades que hacemos usualmente a diario, hay actividades que de pronto podemos hacer cuando tenemos cierto tiempo libre. Bueno, algunos tienen tiempo libre todos los días, otros no, pero sí hay ciertas actividades que ocurren precisamente a diario y son las que vemos como actividades rutinarias, mientras que cuando hay actividades en las que sacamos ciertos espacios en los que no tenemos algo formalmente como tal, es donde hablamos de nuestros pasatiempos. La palabra para ese caso en inglés normalmente es hobby en singular o hobbies en plural cuando vamos a hablar de las cosas que hacen los demás. Vamos a mirar algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, Charles goes to the movies, él va a cine. Go to the movies literalmente es como ir a las películas, es el equivalente en ese caso. Your mom makes cookies, tu mamá hace galletas. Bueno, ahí está el equivalente en esta parte. Hacer galletas, puede ser pudines o demás, utilizamos el verbo make para este caso. Marlene draws in the studio, ella dibuja. Tenemos John plays video games, juega videojuegos. Hoy en día son muy comunes. Richard reads a storybook, lee un libro de cuentos. Sam goes to the beach, ir a la playa. Ya ustedes saben que con el verbo go podemos ir diciendo go to y luego a dónde va. O Susana swims in the pool, ella nada en la piscina, también lo tenemos allí para ese caso. Lucy paints with watercolors, ella pinta con acuarelas. Tenemos Liz knits hats, ella teje gorros. Bueno, algunos tienen el tejer como pasatiempo, ¿sí? No todos los que tejen, pero sí hay algunos que sí. Vamos a ver qué más. Pablo plays chess, jugar ajedrez. Ahí tenemos play, puede ser jugar, en el sentido de jugar un deporte, una actividad. Es uno de los usos. Celine reads fashion magazines, ella lee revistas de moda. Christine does crossword puzzles, hacer crucigramas. Todavía hay gente que es muy fan de eso, por supuesto. Amadeus plays the piano, toca el piano. Además de jugar, cuando se refiere a instrumentos, play también puede significar precisamente tocar. Entonces allí tenemos esa referencia. Servando watches the birds in the countryside. Mirar las aves. Hay personas que lo tienen como actividad de tiempo libre. Algunos van, ya conocen mucho de aves, observar cuáles llegan, cómo se llaman, todas estas cosas. You play soccer in the backyard. Juegas fútbol en el patio. Ya ustedes saben, y si no, pues bueno, hago la explicación.
Existe soccer y existe fútbol para ese caso. Eh, en Estados Unidos y por lo tanto en los países de influencia de habla inglesa que sean, bueno, influidos por Norteamérica, vamos a tener soccer como referencia a lo que nosotros llamamos fútbol, ya que ellos llaman fútbol a lo que es conocido acá como fútbol americano. Es un poquito diferente como deporte. Mientras que los países de influencia británica utilizan fútbol para hablar del fútbol que nosotros conocemos porque no tienen ese otro fútbol americano como tal. Entonces, sin, como mucho le hacen así como nosotros y dicen American Football y ya. Eso es simplemente la equivalencia, pero si vamos a escuchar mucho soccer, porque bueno, hay la influencia de Estados Unidos en ese caso. Michelle rides a bike, lo que decíamos ahorita, maneja bicicleta. Bike es una palabrita corta, una abreviación de bicycle, pero es lo mismo. Melanie plays with her dolls, juega con sus muñecas. Leah listens to music, ya lo habíamos visto, escuchar música, es una actividad de tiempo libre también. Felix watches TV, ve televisión. Aquellos que no vean televisión pueden usar el nombre de lo que vean. Por ejemplo, Felix watches Netflix, por poner un ejemplo, también puede ser. Entonces allí tenemos ciertas palabras que podemos ir practicando en ese caso. De esta sección, lo que tenemos acá abajito es sobre las horas del día, es lo que vamos a estar viendo aquí. Para hablar de las horas, hoy en día, pues ya que hemos cambiado precisamente de la forma en la que percibimos la hora, anteriormente había relojes así como este, hoy en día son más digitales, era más común pues dar la hora en aproximaciones. Recuerden que los relojes análogos, así como este, normalmente dan momentos de cada 5 minutos aproximadamente. Algunos son más precisos, pero nos acostumbramos a dar la hora en múltiplos de 5 por estos relojes. Entonces es como lo vamos a ver. Hay dos formas, la tradicional y la moderna, que es simplemente decir la hora y el minuto. Entonces, si tengo, eso sí, la hora en punto, es común en todos los casos decir it's 7 o'clock, son las 7 en punto. Eso es lo que equivale o'clock en esa parte. No digo que traduce eso, pero digo que equivale porque en realidad es más o menos como la forma en la que se ve. No es literal el punto que estemos diciendo, sino que se refiere a la hora en punto. Puede ser de la mañana, de la tarde, de la noche, depende de lo que ustedes vayan a decir. It's 7 o'clock in the morning o it's 7 o'clock at night. O es 7 de la mañana o es 7 de la noche. Ya si decimos las 5, por ejemplo, podemos decir it's 7:05, son las 7:05, o it's 5 after 7, son 5 pasadas las 7. Lo mismo con las y 10, 7:10 o 10 after 7. Cuando llegamos a las y 15 es común decir en español las y cuarto. Entonces, it's a quarter after 7. Es un cuarto después de las 7. O simplemente 7:15, 7:15. Cada persona sabrá cuál utiliza más, pero es bueno entender ambas opciones precisamente para comprender cuando nos digan la hora. Vamos a mirar un momento. A ver, se pasó aquí, pero vamos a ir mirando acá. Eso. Vamos a mirar acá a las y media, cuando tengamos ya en este caso, podemos decir it's 7:30, simplemente 7:30, pero también podemos decir it's 7:30, es decir, las y media después de las 7. O como diríamos en español, son las 7:30. Allí hacemos como la especificación, ya a partir de allí, pasada las y 35 o las y 40, por ejemplo, podemos decir it's 20 to 8 si son 20 para las 8, it's a quarter to 8 si es un cuarto para las 8, si son las -5, it's 5 to 8, son 5 para las 8, por ejemplo. Es más común o famoso decir faltan 5 para las 12, pero también hay la opción. Pero si simplemente son las 7:55, decimos it's 7:55. Solo que si lo nombramos de la forma tradicional, ya cuando pasamos las y media,
Vamos diciendo es la hora que vienen. Ya faltan 20 para las 8, un cuarto para las 8, 5 para las 8. Es como para tener un poquito de referencia en vocabulario. Al final vamos a tener una actividad didáctica. Vamos a irla viendo acá. Esta simplemente nos va a referir a cómo completar frases. Vamos a mirar ciertas imágenes que nos van a aparecer aquí y debemos tratar de decir basados en el vocabulario que venimos aprendiendo. Miramos el reloj, decimos qué hora es y miramos a la persona y decimos qué está haciendo esa persona en ese momento. Es lo que vamos a colocar en esta parte. Obviamente traten de practicar el vocabulario, miren las respuestas que van poniendo y obviamente ya estaremos al tanto de que sean las adecuadas. Para esta parte, la tercera sección que vamos a tener para este aprendizaje está relacionado con gustos y preferencias, likes and dislikes. Allí van a tener una conversación. De esta voy a tomar algunas palabras porque sé que ustedes lo van a practicar directamente. Palabras que podemos utilizar para preferencias, podemos utilizar want, que es querer. Do you want to go to the bakery? ¿Quieres ir a la panadería? Aquí tenemos like, obviamente que es gustar, o I don't like to eat candies, no me gusta comer dulce. Tenemos love, I love to eat cupcakes, me encanta comer cupcakes. La pregunta que aparece aquí, what food do you dislike? ¿Qué comida no te gusta? Y acá de este lado responden, I really hate it, de verdad, la odio o me desagrada, como quieran decir. Tenemos I adore going to an Italian restaurant, adoro ir a un restaurante italiano. Y tenemos enjoy, I enjoy Italian food too, disfruto la comida italiana. Son algunos ejemplos, claro, los invito cuando ustedes lo estén leyendo. Aquí recuerden, siempre pueden hacer clic en el icono del parlante para escuchar cuando aparezcan en estos casos este tipo de frases, conversaciones, para que ustedes practiquen la escucha y también puedan ir practicando la pronunciación de la palabra. En general, para hablar de lo que nos gusta, ya que estamos en este caso, vamos a encontrar el verbo like, que es directamente gustar. Recuerden que el verbo like y similares en inglés siguen la misma norma de sujeto, verbo y complemento que todos conocemos. No es decir, profe, ¿cómo digo a ti, te? No, eso no hace falta. Si yo quiero decir que a ti te gustan los chocolates, ¿a quién le gustan? A ti, o sea, tú eres la persona sujeto de la frase, entonces coloco you. ¿Qué es la acción? Gustar. Entonces simplemente el verbo like y luego, ¿qué te gustan? Los chocolates. Entonces, you like chocolates. Es mucho más corto que el equivalente en español. Es bastante sencillo. Solamente tenemos que tener en cuenta precisamente el orden que siempre hemos venido viendo y no tratar como de hacer la traducción palabra por palabra en español. Simplemente sujeto, verbo y complemento y no hace falta más. Aparte de like, tenemos love, que es amar, encantar, fascinar cuando algo me gusta mucho. Oh, you love chocolates, a ti te encantan los chocolates. Tenemos enjoy, que es disfrutar. Puede utilizarse con cosas que nos gusta probar, ver, depende cómo venga el caso. Allí tenemos adore, que es adorar. Solo por poner ejemplos, son las más comunes, se podría decir, al hablar de preferencias. Del lado de lo que es en esta parte, lo que no nos gusta, aparte de poder utilizar el verbo like en su forma negativa, también tenemos la opción de utilizar el verbo dislike, que traduce simplemente no me gusta, no gustar en ese caso sería la opción. O I dislike your pet, no me gusta tu mascota, por ejemplo. Bueno, ahí está el caso.
Tenemos hate, suena un poquito fuerte, pero se puede utilizar cuando odiamos algo o nos desagrada mucho algo, pues también va a aplicar a ese caso. Hate. Tenemos además de hate, abhor, que sería aborrecer. Cuando definitivamente algo no nos gusta y lo rechazamos directamente. Y también tenemos detest para aquellas cosas que detestamos, como para poner allí algunas referencias en esa parte. Bien, ya ahí tenemos algunas palabras que podemos usar y también vamos a tener un video que les recomiendo que ustedes miren por su cuenta cuando vayan a practicar para hablar sobre lo que nos gusta y no nos gusta hacer. En este caso, se va a referir específicamente a acciones cosas que nos gusta hacer o cosas que no nos gusta hacer. Cuando se refieren a verbos, acciones, vamos a tener dos formas y son una utilizando el to, precisamente con la frase, y otra con ing. Si decimos a los niños les gusta estudiar inglés, decimos the children like to study English. Ahí debemos agregar el to luego del like para decir lo que les gusta. De hecho, también tenemos otra forma que es, en este caso, vamos a buscar si aparece por acá, en la que estoy tratando de buscar en gerundio. Aquí está. Por ejemplo, si decimos, oh, a ellos les gusta ir al mercado. They like to go to the market. Podemos utilizarlo con el to y el verbo. O they like going to the market. En este caso, en vez de usar el to, colocamos el verbo con la terminación ing para aquellos que la conozcan. Para aquellos que no, pues simplemente son dos formas en las que podemos modificar el verbo cuando hablamos de lo que nos gusta o no nos gusta hacer. Solamente vamos a usar una. O agregan el to antes del verbo o le agregan el ing al final. ¿Ok? Ambas formas son válidas. Tengan en cuenta utilizar la que ustedes consideren más conveniente. Pues bien, ya que hemos visto esto, tenemos al final una actividad didáctica que va a hablar sobre gustos y preferencias. Para este caso, acá tenemos las opciones y vamos a mirar basado en el emoji que nos aparece aquí. ¿Será algo positivo? ¿Será algo negativo? Depende en esa parte cómo lo vayamos a ver. Seleccionamos la opción que consideramos. Según la frase utilice una palabra positiva o una negativa. Y de allí se va a seleccionar precisamente lo que proceda para ese caso. Pues bien, ya habiendo visto eso, vamos a ir avanzando. Ya tenemos entonces la información sobre lo que es el componente formativo. De este componente, recuerden que pueden estudiar, repasar en cuanto necesiten. No van a tener allí ningún inconveniente. Solo es cuestión de que ustedes se dediquen y les recomiendo repasar los anteriores si tienen dudas de pronto sobre los temas que hemos venido viendo. Una vez ya hayan estudiado todos los componentes formativos, no olviden que tienen la opción de participar en las últimas evidencias. Les recuerdo, tenemos en total 4 evidencias que son las que se utilizan para aprobar el curso. En este caso vamos a tener, ya hicimos la evidencia test. Si no la han hecho, tranquilos, la pueden hacer ahora que hayan estudiado todos los componentes formativos. Siguen habilitados aquí. Tenemos el foro Let's Meet. Y vamos a tener las dos evidencias que vamos a ver hoy, que son la presentación de rutina diaria y la presentación en video. Para ambos casos, simplemente hacen clic donde ustedes vayan a enviar la evidencia. Les voy a mostrar allí. Le dan agregar entrega. Luego aquí pueden arrastrar y soltar el archivo o le dan clic aquí para agregar un archivo, el que ustedes tengan con el documento realizado. Aquí pueden colocar un comentario si lo desean y le dan guardar para enviar la evidencia. Para que tengan de pronto más información, recuerden que aquí en la guía de aprendizaje vemos las instrucciones y es de donde voy a sacar precisamente
la explicación. Lo hago con la guía para que ustedes puedan ver cómo se hace. Dentro de la guía aparece explicada la presentación de rutina diaria. Esta presentación va a ser un documento o pueden hacerlo en línea. A algunos les gusta compartirlo desde Prezi o Canva o cualquier sitio que sea de su preferencia. Para ese caso, simplemente van a hablar sobre las actividades diarias. Lo que deben hacer es una presentación. Aquí les dan algunas palabras de las que hemos visto. Recuerden que pueden servirles de referencia. Ustedes van a hacer una presentación con sus imágenes, sus frases, donde van a hablar de las actividades que ustedes realizan día tras día. También, si lo desean, pueden hablar de las actividades que hacen el fin de semana, su tiempo libre. Depende cómo vayan manejando el vocabulario, pero lo central es utilizar ese vocabulario que vimos sobre rutinas diarias. Pueden hacer la presentación en PowerPoint, pueden mandar un PDF, pueden mandar el enlace siempre y cuando sea público, por favor, especialmente en Canva. Recuerden mirar los permisos del enlace que están enviando para asegurarse de que sea público, de que uno reciba el enlace y pueda verlo. Para la parte de la presentación en video, puede ser video o puede ser audio, porque sé que no todo el mundo alcanza a tener video, pero bueno, con el celular o con su computador pueden hacerlo. Van a hacer una presentación sobre una persona que ustedes van a presentar. Puede ser un familiar, puede ser un amigo. Si no quieren presentar a alguien cercano, pueden hablar de alguien famoso, por ejemplo. No hay problema. Lo que importa es que ustedes practiquen sus habilidades. Entonces, para este caso, tienen la opción allí precisamente de hablar sobre lo que son las características de esta persona. Allí le están explicando, a decir cómo se llama, de dónde es, qué edad tiene, dónde vive, qué actividades hace normalmente. Todo eso lo podemos agregar en ese caso. Pueden hacer una presentación y graban y agregan su voz. Recuerden que PowerPoint en las versiones más modernas tiene la opción de guardar la presentación. Si ustedes le agregan el audio, la puede guardar como un video y pueden mandar ese video. También tienen esa alternativa o grabarse utilizando Zoom, utilizando en este caso Teams o cualquier otra aplicación similar. También les puede servir. Hay opciones allí para grabación o lo pueden hacer desde su celular si quieren y luego envían la grabación. Hay varias opciones allí que pueden ir manejando para ese caso. Lo importante es que en lo que entreguen esté su expresión oral. Recuerde que el centro del curso no es tanto correr ni que las notas salgan excelentes, sino más que nada que ustedes tengan la opción de practicar, de desarrollar sus habilidades y de que ustedes terminen el curso aprendiendo nuevas cosas. Recuerden también tener en cuenta el estar atentos a entrar cuando ya hayan participado para mirar los resultados. Recuerden mirar en la opción de calificaciones siempre para mirar sus notas. Recuerden mirar, entrar cuando vayan a tener sus resultados, mirar qué comentarios se les ha dejado porque siempre comparto retroalimentación en esta clase de evidencia donde ustedes mandan documentos o enlaces si los llegan a mandar y yo siempre dejo un comentario que les puede servir a ustedes para seguir participando. Pues bien, ya habiendo visto esa parte, también le voy a dedicar unos minuticos, no es mucho, pero sí sé que les puede servir a lo que es el cronograma. Ya que estamos en el último componente formativo, les recuerdo, este componente va hasta el día 10 de julio. Y al ser el último, significa que esta es la fecha límite en las que ustedes pueden enviar actividades. Si de pronto lo necesitan, puedo habilitar, si de pronto alguno lo pide específicamente, por un tiempo más, porque bueno, no se nos viene después un fin de semana allí para ese espacio donde van a poder participar. De pronto se les puede habilitar ciertas evidencias, pero de momento para el horario vamos a tener esa indicación allí hasta el 10 de julio para envío de actividades. Si de pronto algo lo terminan después de esa fecha, pues comenta, les puedo dar de pronto un tiempo adicional para habilitar los enlaces, pero en general las cuatro evidencias solo están disponibles hasta esa fecha. A partir de allí, pues como la idea, ya que ustedes lo vieron, es siempre darles retroalimentación, comentarios
Esos días después del 10 son para evaluar lo que hayan enviado, dejarles allí los comentarios y ya el día 14 de julio finaliza el curso. Hasta ese día van a estar disponibles el foro de dudas, por ejemplo, el foro social. Y el día 14 yo publico un anuncio para aquellos que siempre están pendientes con los anuncios que aparecen al entrar al curso. Y allí de esa forma ustedes tienen la opción de ir viendo las novedades, van a ir quedando los listados de los que son aprobados y ese día les llega un correo donde les va a decir si ustedes fueron o no fueron aprobados en el curso virtual. Entonces ya saben, muy pendientes a esa parte y pues obviamente estaré atento como siempre a las consultas que hagan, a sus participaciones. Recuerden utilizar el foro si lo necesitan para ese caso y pues estaré atentos a ayudarles. Espero que tengan un buen cierre de curso, que les vaya muy bien en esta parte y ya estaremos obviamente pendientes a sus participaciones. Espero que tengan buen día y buen tiempo de aprendizaje. Have a good day.